Bien, pasamos de Nápoles a Milán. Nos va a hablar Antonio Álvarez Osorio sobre el patriciado urbano y las familias genízaras en la Lombardía española. Y de hecho, Antonio Álvarez Osorio es profesor titular de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid y acreditado catedrático. Y su investigación desde el principio se ha centrado en Milán, inicialmente estudiando el estado de Milán en la monarquía de Carlos II y continuando con otros aspectos de Italia en esta época. Siempre se ha centrado en los temas de la sociedad de corte, el modo de vida cortesano, el gobierno en la Italia española, con especial atención a la Lombardía, decíamos, y también es académico de número de la Academia Ambrosiana de Milán, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, es miembro de varios consejos de redacción de revistas como la prestigiosa Hispania y también ha ostentado algunos cargos de gobierno universitario. Ha sido delegado del decano, vicedecano de Espacio Europeo de Educación Superior e Innovación Docente y vicerrector también del Espacio Europeo de Educación Superior e Innovación Docente, de Desarrollo de Enseñanzas y Formación Continua y de Estudiantes, y en la actualidad es director de MIAS, que es un centro de investigación de la Autónoma junto con la Casa de Velázquez para fomentar la investigación y ha realizado numerosas publicaciones en torno a estos temas. Les dejo ya con Antonio. Pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, Isabel, a este seminario de homenaje a la figura del profesor Giuseppe Galasso. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación y desde luego, aunque yo creo que ya ayer habéis dedicado un espacio a la figura de Giuseppe Galasso, pues en la historia cada uno tiene su forma de apropiación de lo que es una figura tan destacada como el profesor Giuseppe Galasso. En mi caso, pues venir a un homenaje a la figura de Giuseppe Galasso es evocar, pues hace mucho tiempo, cuando yo tenía 20 años, o sea, hace varias décadas, iba a la Biblioteca Nacional y leía Napoli Española de Masaniello porque era la única forma de encontrarlo en Madrid. Entonces esa lectura apasionante, porque yo quería ser napolitanista y no lombardo, pero hubo un grupo de visitantes a Madrid que me redactó para la Lombardía. Nápoles era la principal corte de la monarquía y me interesaba Nápoles, y a través de la lectura de Napoli dopo Masaniello me fui acercando a lo que era el legado del profesor Giuseppe Galasso. El profesor Luis Miguel Enciso nos aproxima a esta figura. Evidentemente uno la evoca entre libros. Está aquí Aurelio Musi, que evocaba las conversaciones constantes, cotidianas con él, con su figura. Mi contacto evidentemente fue mucho más limitado, pero nos encontramos con una trayectoria muy destacada del historiador político. La historia nació en la antigüedad grecolatina como historia política, es decir, los historiadores eran políticos. La disociación entre historia y política es relativamente reciente, y en la trayectoria de Giuseppe Galasso estaba esa gran trayectoria del historiador que está comprometido con el análisis de la sociedad en su evolución dinámica en el pasado, en áreas concretas, con una visión profundamente europea y europeísta, pero también del político comprometido con cambiar la sociedad de su tiempo. Esa vasta cultura que tenía, esa magnífica conversación, esa humildad, ese leer los trabajos de los jóvenes investigadores y darles un inmediato feedback, pues una figura pues que evidentemente este homenaje todos recordamos con cariño y respeto, como decía Carlos Hernando, de una persona progresista, comprometida con la Europa como espacio de libertad y desde luego descontenta con la xenofobia, el nacionalismo y el populismo que afloran y que amenazan el proyecto europeo. Bien, mi intervención se va a centrar en Milán, básicamente el patriciado y las familias genízaras, pero de acuerdo con los coordinadores he querido hacer una pequeña introducción que está muy facilitada tanto por la intervención del profesor Gian Vittorio Signorotto como por lo que es la exposición de lo que es el patriciado y la dinámica del patriciado que acaba de hacer el profesor Giovanni Muto. Con lo cual, digamos que me han simplificado la tarea, pero intentaré dar una panorámica de qué es el Estado de Milán para luego centrarnos en la dinámica de los patriciados que existen en las distintas ciudades del Estado de Milán y por último qué son los genízaros, ¿vale? Cuestión que desvelaré en el último momento si se quedan, si no, pues se quedan sin saberlo.
Bien, aquí aparece como Ducato de Milano, pero en realidad hablamos de Stato de Milano, de Estado de Milán, ¿vale? Algunas fuentes hablan de Milán y Estado, casi todas las fuentes hablan de Estado de Milán. Y Estado de Milán es una agregación de señoríos donde el Ducado de Milán, que es más pequeño que esto, es la parte central, con Milán y su entorno. Como decía el profesor Giovanni Muto, los condados, no se puede llamar ducado, principado de Pavía, pues son condados, son 9 condados, los conoce muy bien el profesor Giovanni Muto, que enseñó en la Universidad degli Studi de Milano, y por tanto tenemos, digamos, la inserción de ese Estado de Milán en la monarquía de España. Para empezar, la primera pregunta sería: ¿qué queda de Milán en la memoria española? Bueno, pues esta imagen no solo es el escudo del Reino de España y está muy presente ahora por distintos motivos en nuestra imagen, pero evidentemente aquí tenemos un primer recuerdo de ese pasado compartido con la Lombardía, que es el columnario, esas monedas que fueron, digamos, esa moneda mundial que tanto por Asia como por América circuló, los columnarios, en este caso borbónicos, y esa divisa, el plus ultra, que ideó un exiliado lombardo en la corte borgoñona del futuro duque de Borgoña Carlos, un consejero de Carlos duque de Borgoña, futuro rey de Castilla y de Aragón y futuro emperador del Sacro Romano Imperio, y es pues el plus ultra. Luigi Marliani diseñó este emblema para el emperador, para el entonces duque de Borgoña, que tenía un futuro aparentemente universal, y evidentemente ese ha sido unos emblemas de la monarquía de España y, si me permiten, de la civilización española en el mundo, o la hispanidad, o como prefieran llamarlo, durante siglos hasta nuestros días. Hay otras figuras que ustedes conocerán si van al Museo del Prado o al Palacio Real, que son pues, la contribución, digamos, de los lombardos a la imagen tanto imperial como real de los reyes de España. Los Leoni no eran lombardos, pero trabajaban en Milán y hicieron esta estatua del futuro Felipe II, que colocaron en el centro de la ciudad, y así la gente pudo interaccionar en estatua. En este caso la habían visto en el felicísimo viaje en 1548 en Milán con el príncipe Felipe, futuro duque de Milán, y antes él estaba en Londres, pero su estatua estaba en Milán, y digamos la gente podía aproximarse a través de las estatuas a la figura del duque ausente. Esta imagen también es muy clásica en nuestra retina, es Felipe II, y bueno, pues aquí está el trabajo de Sofonisba Manguisola, una reciente tesis de Cecilia Gamberini, defendía hace unos meses, tuvo la suerte de estar en el tribunal. Bueno, pues siempre se habla de que es más la cara de trabaja Sofonisba Manguisola, hay trabajo de taller, pero bueno, pues Sofonisba, aquí la imagen es espantosa, pero Sofonisba Manguisola, pues digamos, es una pintora de una familia patricia, de Cremona, que viene a Madrid a través del duque de Sesa y de otros contactos, se convierte en dama de la corte, de la casa real de la tercera esposa de Felipe II, y bueno, tendrá una larga trayectoria casi por toda la monarquía, Sicilia, pasa también por la costa, en Toscana, entre los percances, vuelve a Milán, acaba en Sicilia. Es decir, la trayectoria de Sofonisba Manguisola y su arte está muy vinculado a la singladura de la monarquía de España en el Mediterráneo occidental. Esta imagen también creo que la conocen, pero muchos de los que están aquí sí, pero algunos no. Este personajillo es el que llaman Nicolasillo Pertusati. En realidad, Nicola Pertusati es de Alessandria, que es otra de las ciudades de la Lombardía, del estado de Milán, y es una persona que, gracias al ascendiente que va a lograr con la reina Mariana de Austria, cuando fallece Felipe IV, la reina gobernadora durante más de 10 años de la monarquía, va a conseguir que su familia alcance los primeros puestos en la Lombardía. Su hermano será presidente del magistrado ordinario, regente en Madrid, del Consejo de Italia y presidente del Senado, y los Pertusati serán una de las principales familias lombardas en la segunda mitad del siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII, gracias al favor del enano de corte, que es Niccolo Pertusati, que desde este momento hasta la muerte de Mariana de Austria en 1796 va a estar protegido y va a contar con el favor de una poderosa reina gobernadora. Bien, en realidad la imagen, nosotros hemos visto varias imágenes de ese vínculo entre
bueno, la cotidianidad que asociamos con España y la Lombardía, pero la imagen más poderosa que sobre la Lombardía española la produce una novela, no libros de historia, y Promessi Sposi, Los novios, la novela de Alessandro Manzoni, como un libro de identidad nacional, salvando las distancias como para nosotros el Quijote, libro de lectura obligatoria en la escuela italiana, una forma de formar la ciudadanía italiana durante un siglo, ha sido el que de forma muy poderosa ha creado en la retina pues, esa idea del antiespañolismo, en el experto Aurelio Musi, que ha dirigido tantos proyectos sobre el tema, es decir, ese mal gobierno español que tiene intolerancia religiosa, incapacidad política, donde una aristocracia pues, de latifundistas, como decía Hugo Petronio en sus trabajos del Senado, vagos latifundistas grandes de España que venían a apropiarse de toda la riqueza lombarda. Es decir, ese tópico sobre el mal gobierno español pues, se define muy bien en I Promessi Sposi de Los novios de Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, que en realidad estaba muy vinculado familiarmente, por sangre, con lo que era la ilustración lombarda de los años del XVIII, porque Alessandro Manzoni era hijo de Giulia Beccaria, o sea, nieto, por tanto, de Cesare Beccaria, ilustrador lombardo por de Los delitos y las penas, que fueron muchos libros, pero también tenía, se supone, no sangre de Manzoni, sino sangre del hermano menor de los Berri, porque se supone que es hijo no matrimonial de un Berri y de una Beccaria. Bien, esta es la imagen que ha predominado sobre la Lombardía y ahora vamos a centrarnos un poco en cuál es el Estado de Milán en tiempos de la Casa de Austria y de la pertenencia del Estado de Milán a la monarquía de España. 3 palabras sobre Milán para presentarlo. Milán siempre se vanagloria del origen romano, Mediolanum, capital del Imperio Romano durante una parte del Bajo Imperio. También ha tenido sus avatares, los longobardos, la vida comunal, la señoría con los Visconti, con los Sforza, y comienza los últimos años del siglo XV y principios del XVI, lo que se llama la fase de las guerras de Italia entre 1494 y 1559, como un territorio, como ocurre con el Reino de Nápoles, en disputa entre la Casa Real de Francia, pues con Carlos VIII, Luis XII, etc., frente a Francisco I, frente primero a los reyes católicos, a través de la plataforma de Sicilia, la batalla por Nápoles, y después el emperador Carlos V. Bien, aquí lo que estamos viendo es un territorio desmembrado, porque el efecto de las guerras de Italia es la separación traumática de Parma y Piacenza, que el Papa reivindica como feudo pontificio de una manera muy controvertida, la amputación de los valles italianos del norte, lo que llaman Lugano, Locarno, la Svizzera italiana, la Suiza italiana, que es una amputación y desmembración de la Lombardía, y tener presente en todo caso que en la Baja Edad Media el Ducado de Milán llega a dominar buena parte del norte de Italia, desde luego no existía terraferma, y gradualmente se ha ido redimensionando a ese territorio que en realidad, pues como sabemos, es un feudo imperial, como bien decía el profesor Carlos Hernando, feudos pontificios y feudos imperiales, y por tanto es un feudo imperial. Digamos que un rey de romanos, Venceslao, había concedido la investidura, el título de duque de Milán a los Visconti, con un dominio en realidad bastante claro sobre el norte de Italia, a nivel de jurisdicción imperial, pero ya lo que quedan es el Ducado de Milán, los condados más importantes, el condado de Cremona, de Lodi, de Novara, de Ortona, etc., el marquesado de Vigevano y el principado de Pavía, es decir, 9 señoríos, 9 grandes ciudades, algunas más que otras, las más importantes, como se ha dicho, es Milán, Cremona y Pavía, y los condados, que son los territorios que dominan, que recordarían a lo que sería el alfoz castellano, mutatis mutandi, con algunos detalles. Bien, esto es el Estado de Milán y junto con el Reino de Nápoles y el Reino de Sicilia compone el corazón del dominio directo de la monarquía en Italia. Aquí podemos ver un poco la estructura de ciudades, la gran metrópoli, Cremona, Crema aquí en medio, que es de Venecia, y la red fronteriza con el Ducado de Saboya, que acabará siendo una red muy fortificada. Este es el Estado de Milán, con el agua de Como, el contrabando, etc. Y aquí se generan las dinámicas que muy brevemente vamos a plantear aquí. En esta sí que es importante, cuando se ven imágenes, vemos puntos rojos, que es ciudades, lo que comentaba el profesor Gian Vittorio Signore, esa Padania con ciudades, ese mundo urbano,
en el que surgen esos patriciados que se van cerrando con condados que controlan el entorno, ¿de acuerdo? Entonces, y es importante marcar esto. Milán llega a tener 120.000 habitantes, no compite con Nápoles como segunda o tercera ciudad europea durante todo el antiguo régimen, pero a la altura de 1600 Milán es una de las 10 grandes ciudades de Europa. Pensar que buena parte de ellas estaban en el sur de Europa, no tiene nada que ver la geoestrategia de ahora con la del siglo XVI y XVII. Es decir, la monarquía de España es una monarquía de grandes ciudades: Lisboa, Sevilla, Nápoles, Milán, Palermo, y muchas de ellas superan el umbral de 100.000 habitantes, que en el mundo de la Europa de 1600, de 1550, de 1650, es absolutamente excepcional. De hecho, durante mucho tiempo, dentro del Sacro Romano Imperio, no hay ninguna ciudad que supere los 100.000 habitantes, y en buena parte del norte de Europa, salvo evidentemente Londres y París, tampoco. Es decir, estamos en una monarquía de ciudades que tiene que negociar con las oligarquías urbanas, y por tanto es el marco, como dice Manuel Herrero, monarquía de ciudades, negociación con los patriciados y oligarquías urbanas. Esta es la ciudad de Milán, capital del Ducado de Milán y metrópoli del Estado de Milán, con el escudo de la monarquía, con Portugal, y en medio siempre se incluía, no se ve bien, la Vicescontea, si ustedes recuerdan el Alfa Romeo, algo parecido a eso, el escudo de Milán, aquí está, y también con la cruz roja. Y bien, aquí tenemos el Castello, el Duomo, el Palazzo Regio Ducale, al que iré aludiendo. Es aquí donde se genera la dinámica política, y como veremos, esta inserción de la ciudad de Milán en la monarquía de España, pues bueno, tiene un comienzo. Hemos hablado de que recordamos de la presencia de Lombardía en nuestra retina como españoles, en este caso, no en vano estamos en el cuartel de Pavía. El cuartel de Pavía, erigido por Fernando VII a mediados del siglo XVIII, que tenía guardias de corps, había regimientos lombardos de los guardias de corps, había una oficialidad lombarda, como había una oficialidad valona a servicio de los Borbones, de territorios que habían pertenecido a la monarquía de España, y pues Pavía, o la década de los 20 del siglo XVI, es el momento clave de atracción e incorporación de la monarquía, primero al imperio de Carlos V y luego a la monarquía de España de Felipe II y de sus sucesores, hasta la Guerra de Sucesión española a principios del siglo XVIII. Por tanto, una inserción muy compleja en lo que es primero el imperio de Carlos V y después los austrias españoles. ¿En qué sentido compleja? Era un territorio acostumbrado a tener un soberano en el territorio, hasta los Sforza, hasta los últimos duques Sforza, hasta 1535, este territorio tiene el Palacio Regio Ducal un duque propio. Entonces tiene que acostumbrarse a esa ausencia del soberano, que es un proceso políticamente complejo y difícil. En tiempos de Carlos V, insisto, la primera presencia constante, hubo unas campañas anteriores, en 1512, cuando sube el virrey de Nápoles, Cardona, etc. Pero la primera presencia constante de tropas españolas, junto a tropas italianas y las jinetes alemanes, tiene lugar en los años 20, cuando se agudiza la guerra entre, en este caso, Francisco I y Carlos V, recién coronado emperador. Entonces, Milán, que había quedado del lado francés en los primeros lustros del siglo XVI, los franceses ya habían ensayado un sistema de ausencia, habían situado sobre el gobierno de Milán, habían creado un senado con ministros franceses, con togados franceses, y habían elegido un gobernador, un lugarteniente general, que pertenecía a la alta aristocracia francesa. Con lo cual, los franceses ya habían diseñado un sistema de ausencia del soberano. Periódicamente se reponen duques Sforza, Maximiliano y su hermano, pero finalmente, insisto, en 1535 se devuelve el feudo. Sí que quiero aludir muy brevemente a una cuestión, haciendo esta panorámica general. Después de Pavía, después de toda victoria total genera una resistencia total, y después de la victoria fulgurante del emperador en Pavía se forma la Liga de Cognac, es decir, la alianza de todos contra el emperador, porque era el señor del mundo. Eso provoca que el propio duque Sforza, que ha sido repuesto por las tropas imperiales, conspire contra el emperador, y ello provoca el primer ensayo de gobierno directo por parte del emperador. Lo que hace es expulsar a las tropas forcescas de muchas ciudades lombardas que están en guerra y colocar una guarnición al mando de Condestable de Borbón, de Antonio de Leiva, y así se genera el primer dominio español
imperial sobre la ciudad y el estado de Milán. Al mando de Antonio de Leiva había dos partes. Una parte de la ciudad le llamaban la Cucaña, que era la que estaba bajo control de los lansquenetes alemanes, donde se vivía mejor, según el cronista y mercader Gurigozzo, y la otra parte le llamaban la España, que era donde se vivía fatal, había saqueos constantes de los mercaderes y decían que la opresión española era insoportable. Bien. Eso es lo que nos cuentan los diarios de los cronistas, porque los saqueos eran constantes por el impago de las tropas. Toda la correspondencia de lo que es la gestión del ejército imperial se encuentra en la Real Academia de la Historia y podemos ver las angustias que pasaban los lugartenientes imperiales en mantener el ejército y la disciplina militar. Por tanto, había ya una España traumática en lo que era el Estado de Milán. Vamos a ver distintos planos, distintos siglos XVI, XVII, incluso XVIII de la ciudad de Milán, y en todo caso podemos ver una transformación que es importante en tiempos de Carlos V. Y es que el Marqués del Vasto, gobernador, en los años 30-40, acaba en 1546, deja de habitar, como hacían los Sforza, en el Castello, como espacio militar, y comienza a habitar en el Palacio Regio Ducal, es decir, en el corazón de la ciudad. Abandona el Castello y hace una vida más civil. Deja una fortaleza abarrotada militar y habita un palacio civil, donde puede interaccionar de forma mucho más directa con la oligarquía. Previamente a los Sforza, que era una dinastía forastera no lombarda, se les había identificado con tiranos por residir en Castillo, a pesar de que eran muy mecenas de Leonardo, etc. Ahora comienza una dinámica que es el Palacio Regio Ducal como espacio donde se vive. Esto ya es más tardío, pero de nuevo podemos ver con claridad el Castello, aparte de lo que llaman el muro español, que son los muros de las fortificaciones de Ferrante Gonzaga a mediados del siglo XVI, y luego las siguientes modificaciones. Pero nos interesa el Palacio Regio Ducal e el Duomo, que están frente a frente, Catedral y Duomo, y los distintos barrios del centro de la ciudad de Milán. Bien, los gobernadores que crean Carlos V, sea el Marqués del Vasto, sea Gabriel de la Cueva, futuro duque de Alburquerque, nos reflejan el cambio político. Por un lado, Carlos V mantiene gobernadores básicamente italianos, como es, aunque sean de origen español, como Alfonso Dávalos, Marqués del Vasto, y luego Ferrante Gonzaga, que es un padano, mantuano, la dinastía mantuana cercana a Milán. En cambio, Felipe, al coger el poder y a ser nombrado duque de Milán para su boda en Westminster con la reina María Tudor, le da el ducado de Milán y el reino de Nápoles como títulos para poder ser, digamos, en el altar algo parecido a una reina de Inglaterra y reina de Irlanda. Exige el gobierno directo de Nápoles y Milán, se crea la Junta de Italia en Londres, y empieza a funcionar y comienza a nombrar gobernadores, en este caso españoles, rompiendo un poco la tradición de gobernadores italianos que había tenido lugar las dos décadas anteriores por parte de Carlos V. Y de hecho, desde entonces, desde 1555, cuando llega el duque de Alba a Milán, nombrado por Felipe, hasta 1700, o hasta la Guerra de Sucesión, casi el 90% de los gobernadores del Estado de Milán van a pertenecer a las grandes familias de la aristocracia española, básicamente grandes de España. Hay algunos italianos, como Ambrogio Spínola, y sus hijos, como y su nieto, el Marqués de los Balbases, otro Spínola, aristocracia genovesa, y hay el duque de Terranova, un aristócrata siciliano, Carlos de Aragona, pero junto a estos casos, que la mayoría son interinos y pocos titulares, titulares son Ambrogio Spínola y el duque de Terranova, la mayoría de los gobernadores pertenecerán a la grandeza de España o a las principales familias de la aristocracia española, los principales linajes de la aristocracia española. También hay algunos flamencos, con el príncipe de Ligne, pero, insisto, la mayor parte van a... y algún Lorena, como es el último gobernador, el duque de Bodemont, con lo cual tenemos Guzmanes, tenemos los grandes linajes, el duque de Osuna, los Girones, es decir, las grandes familias de la grandeza española que se suceden, excepto, pues este caso es el último gobernador de Felipe V, que es el príncipe de Bodemont, que es nombrado en un contexto, pues, de una guerra europea como es la Guerra de Sucesión, ¿no? Bien, por tanto, Felipe II introduce a la nación española en los tribunales supremos y en el gobierno de Milán. Como hemos visto, el Castello de Milán, esa fortificación, va cambiando, pasa a ser un castillo más de impronta
del siglo XV y se va destacando un poco la fortificación a Gualabartada. Esto es un poco naif, pero es la guerra de sucesión, y se convierte en una gran fortaleza con todas las implicaciones que tiene ser, esto lo conoce muy bien el profesor Carlos Hernando, que tiene un libro sobre fortificaciones de Carlos V, y pues ahí se explica un poco qué significa ser una fortificación a Gualabartada, que también es un emblema de la tiranía a veces en el debate político italiano y europeo en los siglos XVI y XVII, y pues hay discusiones sobre si son operativas o no estas fortalezas, tanto Messina como Milán en el siglo XVIII, o realmente no retrasan demasiado el curso de la guerra, en la guerra de sucesión polaca y en los avatares de Sicilia. También tenemos, como decíamos, el Palacio Regioducal, y tenemos ese Palacio de los Visconti, de los duques Visconti, que inicialmente habían trazado los Visconti, que se va haciendo cada vez más complejo a lo largo de los siglos XVI, XVII y principios del siglo XVIII, y que llega a tener esta planta, que es un poco una planta tardía de principios del siglo XVIII, pero podemos ver cómo en el Palacio Regioducal lo que hacen es converger, como ocurre en el Palacio Real de Madrid, como ocurre en buena parte de los palacios de los reales, de los virreyes, en buena parte de la monarquía, pues por un lado lo que son las audiencias, los tribunales supremos, con lo que es el espacio de residencia de los virreyes, espacio ceremonial, los salones, digamos, de la sala de festini, los salones de representación de comedias del siglo de oro español, las salas de teatro, el teatro grande, es decir, todo lo que es esa confluencia de lo que es la parte ceremonial del gobernador, de sociabilidad aristocrática, de negociar con las élites locales, la parte del Senado, de los tribunales, de secretarías de guerra, del gobernador como capitán general y mando supremo del ejército de Lombardía, que es un ejército muy numeroso e importante, unos 30.000 soldados en los mejores momentos. Tenemos incluso la imprenta, el mecenado cultural, tenemos las guardias de palacio, suizas, alemanas, es decir, tenemos a través de esta planta, me llevaría algo de tiempo, pero podemos comprender la cosmovisión, cómo funciona una sociedad de antiguo régimen y una corte de los gobernadores de Milán, sobre que ha habido trabajos de la profesora Chinchi Camonini, incluso algunas aportaciones también mías, de cómo funciona todo el ceremonial de una corte de los gobernadores de Milán, a través simplemente de analizar cada una de las dependencias de este Palacio Regioducal. Antes aludimos a las gridas, lo contaba el profesor Signorotto, digamos los decretos legislativos de los gobernadores. Este es el patio interior del Palacio Regioducal, y ahí podemos ver desde la parte un poco viscontea, así con un poco gótica, ¿vale? Que todavía queda como la capilla de San Gotardo, que está al fondo, que es la capilla donde fue asesinado un duque Visconti, hasta la parte más renovada en las distintas intervenciones que tienen lugar en el siglo XVII, con Están de Castilla, a finales del XVI, y luego los sucesivos gobernadores del siglo XVII. Antes hemos aludido a las intervenciones que tenía el gobernador, lógicamente, en un capitán general, como ocurre con todos los virreyes de la monarquía, y tiene el mando supremo del ejército. La diferencia es que en el Estado de Milán, igual que en Flandes, lo que llamamos Flandes en los Países Bajos, o a partir de 1635 en Cataluña, el capitán general dirige un ejército efectivo muy cuantioso, es uno de los antemurales de la monarquía. Y evidentemente, desde la época de Condestable, con las intervenciones en la guerra de religión en Francia, los años 80, 90, el 16, y a lo largo de buena parte del siglo XVII, hay guerra abierta, y efectivamente pues hay estas intervenciones, como llamamos, de la Valtelina, de los cantones suizos, por parte del gobernador, y tiene su imagen pública. Bien, hecha esta visión de conjunto, esta panorámica, ahora, como hemos también acordado, vemos con un poco más detalle la cuestión del patriciado. Pero yo tengo un poco que decir, porque ya lo ha contado muy bien el profesor Giovanni Muto. Es decir, ha marcado muy bien lo que es el debate sobre el patriciado. Es un debate historiográfico muy importante, que conoce muy bien los profesores Giovanni Muto y Aurelio Musi, porque surgió en los años 70 en la historiografía italiana, con los primeros seminarios que se hicieron sobre el sistema patricio, etcétera. Generó un debate sobre cómo funcionaba el patriciado en las distintas ciudades y ámbitos de Italia, ¿vale? Hasta hoy ha llegado un eco de aquel intenso debate, y nos interesa nosotros asomarnos a los patriciados lombardos. Insisto, no es el Ducado de Milán, no es Milán, es el Estado de Milán, por lo cual tenemos el patriciado de la ciudad de Milán, que es la más importante, el patriciado de Cremona, el patriciado de Pavía, el patriciado de Como, el patriciado de Lodi, Novara, Tortona, Alessandria y de Villevano, cada una con su, digamos, importancia. Hay ciudades muy pequeñitas como es Villevano, y hay ciudades muy importantes como son básicamente Milán, Cremona y Pavía, que son las tres más importantes, a gran distancia Milán.
Bien, aquí vamos a tener distintas imágenes de patricios sacadas del Ospedale Maggiore, que es la actual Universidad de Milán, donde ha cursado su docencia una parte de su trayectoria académica el profesor Giovanni Muto, y bueno, es un edificio realmente espectacular. Estuvo dañado por la Segunda Guerra Mundial como buena parte de Milán y las ciudades europeas, pero bueno, se conservan los cuadros de los donantes y así nos podemos asomar un poquito a distintas figuras del patriciado. Voy a sacar varias imágenes antes era un Crivelli y yo creo que ahora vamos a ver varios Clerici, familias que o eran inicialmente o acaban siendo admitidas al patriciado milanés. ¿Qué es el patriciado milanés? Pues como el cuadro ya lo tenemos, porque lo ha hecho espléndidamente el profesor Giovanni Muto y luego lo ha aplicado a la ciudad y ciudades del Reino de Nápoles, pues el patriciado milanés es el resultado de ese proceso donde unos grupos sociales que a veces habían trabajado el comercio y las finanzas, etcétera, como ocurre en buena parte de Italia, a lo largo del siglo XVI ocurre en Italia lo mismo que ocurre en buena parte de Europa, que es un proceso de ennoblezamiento y que, bueno, todo indica que está muy vinculado a las guerras de Italia. Es decir, cuando en Italia convergen desde 1494 la aristocracia francesa, la aristocracia castellana, catalana, aragonesa, la aristocracia del Sacro Romano Imperio, príncipe del Sacro Romano Imperio, esa identidad local donde uno en su ciudad era muy reconocido porque todos sabían que pertenecía a la buena sociedad, pues de pronto necesitas tener señales de nobleza reconocibles más allá de tu ciudad porque, digamos, toda Europa está de un modo u otro pasando por Italia, ¿no? Y entonces tienes que ser reconocido, igual que le pasa a los ricosomes de Castilla o a los de Castilla cuando están en el séquito imperial y hay que colocarse en algún lugar, en Augsburgo o en Bruselas, junto al príncipe del Sacro Romano Imperio, a los duques Egmont o Orange, digamos, aristócratas franceses, etc. Entonces hay que situar a cada uno en un rango europeo. La dimensión ahora es europea y la dimensión local exige una traducción de atributos de nobleza comprensibles por otros grupos sociales europeos. Y por tanto, también lo que ocurre es que la oligarquía de Milán, para centrarnos en la oligarquía de Milán, aprovecha también las oportunidades que da tener la ausencia de un duque. No tiene un duque, no es como Turín con el duque de Saboya encima, y por tanto, como no tiene un soberano que esté radiando en la propia ciudad, que se crean unos espacios que son aprovechados por distintas entidades. El rey tiene sus regalías, pero está en Madrid a partir de 1561, está muy lejos de Milán, no volverá a Milán ningún rey hasta el inicio de la Guerra de Sucesión, cuando Felipe V, Borbón, en 1702 pisa Milán, y por tanto esa ausencia provoca una redistribución del poder. Por un lado, las regalías las ejerce el Consejo de Italia a partir de su creación, Junta de Italia en Londres y luego Consejo de Italia en Madrid. El gobernador está en medio entre el Consejo de Italia togado y el Senado, que es el órgano controlado básicamente por el patriciado milanés. De los 14 asientos del Senado, que es el Tribunal Supremo de la Lombardía, 11 corresponden a togados lombardos, básicamente patricios, y la mayoría patricios milaneses, y 3 en la época de Felipe II a senadores forasteros, que siempre suelen ser o son españoles. Por tanto, esa redistribución del poder hace que haya un vacío, que es que el duque no está en Milán, y el patriciado, a mediados del siglo XVI, un proceso que estudió con bastante detalle en un artículo seminal, el profesor Cesare Mozzarelli, tan evocado aquí, hemos evocado a Giuseppe Galasso. Uno nunca puede recordar ese triángulo que era Milán, Cesare Mozzarelli y Sicilia, Vittorio Sottorusi, tres grandes profesores con una gran trayectoria y otros amigos que en todo homenaje salen a la memoria. Pero lo que hace es estas familias aprovechar ese espacio y lo que hacen es, apoyándose también en Roma y en los privilegios conseguidos por papas lombardos, crear una especie de autogobierno y blindarse frente a los forasteros provinciales lombardos enriquecidos y blindarse frente a los españoles. Es decir, crean la figura de los conservadores de órdenes y no se puede entrar, no puede ser admitido en el patriciado milanés si no pasas las pruebas de los conservadores de órdenes. Los conservadores de órdenes establecen que para ser admitido en el patriciado milanés tienes que residir 3 generaciones en Milán, con lo cual crean una espera de un siglo para quien llegue a Milán, al recién llegado, y no ejercer oficios viles y mecánicos, que siempre esto es una cuestión negociable en función de quién entra o quién interesa. De este modo, a través de una estrategia vinculada con la concesión a los juristas de la ciudad de Milán, del título de condes palatinos, etcétera, y otras cuestiones que no podemos desarrollar con detalle, el patriciado milanés crea una esfera
que limita el poder del soberano de incluir gente nueva, sea forastera lombarda o nuevas familias de Milán, o españoles sobre todo, en el gobierno de Milán. ¿Qué ventajas tiene ser miembro del patriciado milanés? Pues de una manera muy esquemática, y si me permitís un poco grosera, el patriciado milanés, siendo la nobleza urbana y ello se considera la vera nobilidad del territorio, por un lado tenía una estrategia que era el curso del Eletere o el cursus honorum, en el cual los hijos los enviaban a los colegios de la Universidad de Pavía, se formaban en Derecho, luego entraban en el colegio de nobles jurisconsultos de la ciudad de Milán, ejercían la abogacía durante unos años, ejercían judicatorios bienales y optaban a las magistraturas que tenía el rey duque, el rey de España, duque de Milán, en Milán, el magistrado ordinario, extraordinario, que gobierna la finanza, y el senado. De esta manera, el patriciado controlaba el cursus honorum, que ellos llamaban el curso del Eletere o la vía de la virtud, y controlaban buena parte de los tribunales regioducales en Milán, el gobierno regio en Milán. Pero también tenían hijos que seguían la carrera militar y que eran capitanes pues, en Flandes o capitanes a servicio del emperador, porque Viena, como feudo imperial, siempre está presente de un modo u otro, más activo o menos activo. Otros hijos seguían la carrera eclesiástica, y en esa carrera eclesiástica pues, eran jesuitas o seguían la carrera eclesiástica normal y podían llegar a ser los arzobispos, el arzobispado de Milán y los obispados lombardos no son de presentación real. ¿De acuerdo? El patronato real, que hemos hablado de lo que ocurre en distintos territorios, desde Sicilia hasta digamos, el patronato real en Indias, en Milán el poder del rey duque es muy limitado, solo puede presentar al papa para ser designado por el papa, el obispado de Vignano, que tiene unas rentas menores. El arzobispado de Milán, uno de los más poderosos de la cristiandad católica, con el Toledo, y los obispados están reservados para patricios y son designados por el Papa, con lo cual hay una carrera, que conoce muy bien ya Vittorio Signorotto, por el cual las familias patricias de Milán miran hacia Roma, hay una carrera eclesiástica, hay un grupo de cardenales muy potentes lombardos en Roma, hay varios papas en el siglo XVI, XVII, XVIII, siglo XX, lombardos, y digamos que la Lombardía tiene una relación muy directa con Roma, con lo cual el patriciado milanés no solo mira a Madrid, mira también a Roma y en parte a Viena. Bien, por tanto, además, el patriciado milanés tenía el monopolio del gobierno de la ciudad de Milán. La ciudad de Milán era muy rica y el Consejo General de 60 decuriones siempre utilizan nombres que evocan a la Roma, decuriones, pretores, senadores, todos son nombres, digamos, que evocan esa Milán segunda Roma, que decía ya Vittorio Signorotto. Entonces, estos patricios gobiernan la ciudad. El patriciado milanés tiene la reserva de los 60 decuriones y de otro tribunal más pequeño, que son los 12 de provisión, y por tanto gobiernan la ciudad de Milán y todas sus fuentes de riqueza, y controlan, como muy bien sabe el profesor Giovanni Muto, el Banco de Sant'Ambrogio, que es una entidad pues, un poco vinculada a la movilización del dinero local. Es decir, un sistema de gobierno que se articula a mediados del siglo XVI y que permite al patriciado urbano tener un control bastante amplio del autogobierno local. Los españoles tienen 1/3 de los tribunales locales y 2/3 pertenecen a este poliédrico patriciado lombardo. Sin embargo, aquí vamos a ver un poco algunas pinceladas de unas cuestiones dinámicas que surgen en el reinado de Felipe II y durante el siglo XVII, y luego nos iremos acercando a la figura de las familias genitales. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que sucede a partir de los años 70? A partir de los años 70, Felipe II, con el tema de la revuelta de Flandes, comienza a vender títulos de nobleza. Los vende el gobernador Luis de Requesens en 1570, 1571, 72, 73, venden títulos de nobleza a quien lo quiera comprar, elegido por el gobernador, ¿vale? En este caso Luis de Requesens. Venden títulos de conde o marqués, no pueden vender como se hará, que es al mismo tiempo en Nápoles o en Sicilia, donde se vendía el título de príncipe, duque, etcétera, porque como el rey es duque en Milán, el máximo es ser duque, no quieren poner otro duque, es decir, por tanto serán títulos menores de marqués y conde. Empiezan a venderlo a familias patricias, Luis de Requesens hace unas 8 ventas a familias muy destacadas, si queréis comento las familias, por unas cantidades variables pero bastante altas
para conseguir este título, que siempre tiene que ir apoyado sobre un feudo, es decir, si este título de marqués o conde tiene que ir apoyado sobre un feudo con un número de juegos que son hogares o familias, dicho de una manera muy esquemática. Por tanto, comienza la venta de títulos en los años 70 y en los años 80, curiosamente, en vez de vender el gobernador los títulos, se lo conferirán al gran canciller danés Cecilio Done, y luego otros grandes cancilleres españoles venderán los títulos de nobleza en Milán, ¿vale? Más tarde, en el siglo VII, esos títulos se venderán en Madrid, los títulos lombardos, y la mayoría de ellos, al final, que estarán devaluados en la segunda mitad del siglo VII, servirán para financiar obras pías, la reconstrucción del monasterio de Escorial cuando se quema. Hay muchísimos títulos nobiliarios de Sicilia, Nápoles y Milán para volver a reconstruirlo. Después del incendio de 1771, la iglesia de Montserrat está pagada con títulos de nobleza en Italia. Bien, por tanto, venta de títulos. ¿Y por qué le interesa a un patricio tener un título de nobleza? Por lo que comentábamos antes, los patricios quieren señales de distinción. Antes de 1500 había muy pocos títulos nobiliarios en Milán, como también había pocos títulos nobiliarios en Castilla, como había pocos en buena parte de Europa. A partir del siglo XVI hay una obsesión por tener timbres de nobleza reconocibles fuera de tu ciudad y que sirvan. Y un título nobiliario, aunque cubre realidades muy distintas, como hemos visto al hablar de la nobleza de la aristocracia, la nobleza titulada napolitana, que hay de todo detrás de un título, pero es algo reconocido en una dimensión europea. Bien, por tanto, inicialmente, que se puede decir el 80% de los títulos nobiliarios durante las primeras décadas concedidos o vendidos irán a patricios, pero gradualmente entrarán familias nuevas, gente que tiene dinero contante y que compra un título nobiliario, y antes la collatura feudal que la compra el magistrado extraordinario por su lado. Y lo que más le cuesta es el feudo, aunque no tiene jurisdicción suprema porque el Senado controla toda la jurisdicción, y luego compra, pues sí que tiene a lo mejor pues, ferias, comercio, etcétera, distintas ventajas, y luego compra el título nobiliario, que es lo de menos a nivel económico. Bien, por tanto, tenemos esta dinámica, y sobre esta dinámica que se inserta en la época de Felipe III y voy saltando del reinado, es decir, en los primeros años, las primeras 2 décadas del siglo XVII, se inserta la cuestión de la ordenación por parte del rey de España y duque de Milán de la relación familiar. Es un artículo que publiqué hace un año y medio en una publicación inglesa, y es el análisis de la imposición de la primogenitura casi al modelo castellano en la familia lombarda. La familia lombarda, tradicionalmente, como buena familia germánica, y como ocurre en buena parte del Sacro Romano Imperio, tenía sucesión igual entre hijos y se partía la herencia entre hijos varones, excluyendo a las mujeres, era gnaticio, y lo que hace Felipe III en 1601 es obligar a que la sucesión en el título nobiliario sea solo al varón mayor, ¿vale? Con lo cual impone la primogenitura masculina. La primogenitura masculina existía ya en algunos privilegios de Felipe II y se iba extendiendo gradualmente, pero lo que hace Felipe III es sistematizar la imposición de la primogenitura masculina en la sucesión de los títulos de nobleza. Antes tenemos familias como los Borromeo, los Archimboldi, etcétera, un montón de familias donde todos los hijos varones son condes Borromeo, y hay un montón de condes Borromeo, condes Archimboldi, Cervelloni, etcétera, y muchísimas familias de origen medieval, ¿vale? Que todos los hijos varones son condes. Lo que hace el condestable de Castilla, que gobierna Milán en la última década del siglo XVI y que luego se convierte en presidente del Consejo de Italia, es decir, bueno, este principio está fragmentando la nobleza, hay muchos condes pobres o marqueses pobres, nos interesa que la nobleza esté adecuadamente situada, ¿vale? Es el argumento que emplean en el Consejo de Italia en 1601, ¿vale? Y lo hace tanto el condestable de Castilla, que conocía perfectamente la dinámica política de la sociedad política lombarda, después de 10 años en Milán, siendo uno de los más destacados, como estudias Cesare Monstrelli, gobernador del Estado de Milán durante el periodo de los Austrias, pero también el entonces fiscal del Consejo de Italia, Miguel Lanz, que había sido senador en Milán, y los dos salían en el Consejo de Italia para imponer la primogenitura masculina. Hay distintos avatares en los que no me voy a extender, de una manera muy esquemática. En 1601 hay un choque directo con las familias lombardas y con los tribunales lombardas. Hay un episodio en 1609 y en 1616, pero que yo voy a 1619, pero que yo voy a sintetizar. Y lo que sucede es una resistencia de las familias lombardas. Primero porque dicen que está rompiendo la armonía familiar. Ellos tenían un montón de hijos que se llevaban más o menos bien porque todos iban a heredar el título y una parte del feudo, y ahora resulta que este debate está rompiendo la armonía familiar. ¿De acuerdo? Dicen que ese modelo puede funcionar en los territorios de la monarquía, como por ejemplo una parte de los reinos hispanos, no todos, pero hay una posición frontal del Senado
de los tribunales lombardos, del magistrado ordinario, presidido por Giulio Arese en este momento, y lo que dicen es que esto rompe primero las consuetudines, las costumbres inmemoriales, las constituciones lombardas, y lo que dice Miguel Lanz es que el rey de España no tiene que respetar las normas y las leyes de los anteriores duques de Milán porque no desciende de ellos. Ha obtenido el territorio, no desciende y por tanto puede imponer su ley y su voluntad es la ley. Es decir, utilizan la absoluta potestas para romper con esa constitución política patricia. Viendo las alegaciones de las familias y algunas muy dramáticas que llegan a Madrid, se puede ver el impacto inmenso de esta medida en lo que es la configuración de la familia en la sociedad política lombarda, en la élite lombarda. En 1609 y 1619 intentan imponerlo también para los feudos, intentan imponerlo con carácter retroactivo, es decir, que todas las familias como el Borromeo solo pudieran acceder a este modelo de impronta castellana. Finalmente, como está en la guerra de Monferrato, hay un problema de debilidad del poder y no quieren, digamos, crear más tensión de la que habían creado y llegan al acuerdo con el Senado de que sean las nuevas concesiones de títulos y de feudos las que instauran la primogenitura masculina y que las familias que secularmente y memorialmente tenían sucesión igual entre hermanos se mantengan como sucede hasta ahora en el caso de familias como los Borromeo, etc. Pero esto cambia decisivamente la familia política lombarda porque se va a imponer ese modelo hispano de la primogenitura masculina de una manera gradual y los análisis de los fideicomisos, porque ahí no hay mayorazgo, de los fideicomisos que se han hecho en el caso de Pavía nos demuestran que en los siglos XVII y XVIII la primogenitura se va extendiendo más allá de familias tituladas o de feudos, sino que se convierte en un modelo familiar que, por cierto, será muy criticado por el Café, por el grupo de la Ilustración lombarda, diciendo que los cadetti, los hermanos menores, son postrados y obligados a morirse de hambre y, en cambio, todo se concentra en las manos del hijo varón mayor. ¿De acuerdo? La principal argumentación de la sociedad política del patriarcado lombardo era: cuidado, que este sistema nosotros tenemos una nobleza, le llaman una nobiltà uguale popolare, una nobleza muy igual, y el sistema de concentración va a crear familias que suban mucho, y dicen, y eso es peligroso para el rey, porque crea familias de mucho poder que pueden amenazar la autoridad real, cosa que no sucedía en una idea un poco idealizada del patriciado. Esa argumentación a quien llega al condestable de Castilla, que sigue la primogenitura masculina, y al duque de Lerma, el Felipe III, pinta poco, y por tanto ya las familias poderosas nobles en Castilla se han apoderado de la figura del rey, con lo cual esa advertencia política podría tener poco recorrido. Bien, pasando muy rápido en los minutos finales que me quedan, hemos visto la implantación de la primogenitura masculina, el modelo español, bueno, hay que matizarlo en el modelo español porque es mucho más complejo, en la sociedad política lombarda, la ruptura de la sucesión del iure longobardo, de sucesión igual entre hermanos, con este modelo, y ahora pasamos a dos pequeñas cuestiones. Por un lado, o grandes cuestiones, la venta, la ruptura del cursus honorum patricio a través de, vamos a seguir, que estamos obsesionados con este primogénito. Estos son exponentes de los clerici, que es una familia nueva que entra en el patriciado milanés. Aquí tenemos una figura borrosa que conoce muy bien el profesor Vittorio Signorotto, que es Bartolomeo Arese, y es durante la guerra, a partir de 1635, la guerra verte con Francia, pues igual que en todo la monarquía, lo que provoca es una mutación de los equilibrios del patriciado. Bartolomé Arese es hijo de Giulio Arese, es un patricio, pero tiene la sagacidad para comprender que el modelo patricio, tal y como está formulado durante casi un siglo, está agotado, y lo que hace es una alianza, como ha estudiado el profesor Vittorio Signorotto, con nuevas familias, con banqueros, con grupos nuevos y con genízaros, como lo veremos, y lo que hace es un sistema de poder para asegurar la monarquía, para asegurar que el Estado de Milán no pierde ningún territorio durante el periodo más crítico de la guerra, después de la sublevación de Portugal y de Cataluña, cuando a veces no llegan tropas ni dinero a Milán y se tiene que organizar, como ha estudiado magistralmente el profesor Vittorio Signorotto en su libro Milán Español, que yo recomiendo vivamente, en su traducción española, en su primera y segunda edición italiana, y tiene que organizar internamente, como presidente del magisterio ordinario, y luego recibir el premio a la presidencia del Senado, una resistencia a veces sin, digamos, los respaldos tradicionales de una metrópoli debilitada por las revueltas de Portugal, de Cataluña, de Nápoles, de Sicilia, mientras que en Milán no hay ninguna revuelta, salvo un rumor o complot, porque el patriciado sigue controlando el territorio y evita la tensión social. Bien, concluyendo, este grupo político se beneficiará bastante
de lo que es, pues son los palacios que circundan. Aún en nuestro día se conservan bastante bien los palacios señoriales de las grandes familias del patriciado milanés en Milán, la cultura de la villa y de los jardines, los que no puedo extender, pero el poder de la iglesia lombarda, en este caso el Duomo, y entonces ahí podemos ver al fondo el Palacio Regioducal, es decir, esta competencia entre la catedral y el Palacio Regioducal. Ahí vemos unas tiendas, una puerta con el escudo de la monarquía, y ahí se han contado al fondo. Y esa guerra un poco entre la cultura del arzobispo, la corte del arzobispo y la corte del gobernador, sobre todo en tiempos de Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo, y luego en cambio este es el Palacio Regioducal. Este es el Palacio Regioducal por dentro, cuando pasa durante la Guerra de Sucesión, y ya me voy acercando un poco al final y explico el enigma de los genízaros, que le había dejado como señuelo para el final de la exposición, para que no se fueran ustedes muy rápido a ver el fútbol o lo que fuera. Bien, aquí tenemos el interior del Palacio Regioducal, con los distintos edificios que le circundan. Entonces, ¿quiénes son los genízaros? Los genízaros son la nación mixta. Son los descendientes de aquellas familias que llegan a Milán, básicamente a mediados del 16, durante el reinado de Felipe II. Poco a poco, algunas de estas familias no vuelven a España, sino que se van estableciendo. Son hijos a veces de capitanes, otras veces de gran canciller, de ministros togados. Vienen con distintos motivos, son oficiales del sueldo, veedor general, control principal del ejército. Son familias españolas que llegan a Milán y en vez de volver a España después de su estancia en la Lombardía, deciden echar sus raíces en la Lombardía, básicamente en la ciudad de Milán, la metrópoli. Entonces lo que hacen en buena parte, casi al 90%, es emparentar con familias del patriciado milanés y por tanto ir, digamos, entrando en la buena sociedad local. ¿De acuerdo? Compran bienes raíces, que era bastante importante para su trayectoria figura, compran feudos, reciben o compran títulos nobiliarios y poco a poco se van echando sus raíces, como había sucedido en Sicilia con el reino de Nápoles siglos antes, los Dávalos, los Aljona, etcétera. Pues eso tardíamente ocurre en el estado de Milán, con lo cual son familias de españoles que echan sus raíces en Milán y que hacen matrimonios mixtos, y entonces se llaman genízaros porque son naciones mixtas que a la vez son italianos o lombardos, mejor dicho, y a la vez son españoles. Esto es importante porque les permite acceder a los puestos. Hay 2/3 reservados a los lombardos y 1/3 españoles en los tribunales supremos. Pues los genízaros pueden entrar en las vacantes de los dos sectores, porque para lo que quieren son lombardos o italianos, para lo que quieren son españoles. Estas familias son muy útiles, como estudió el profesor Gianvittorio Signorotto, como los Rosales, a partir de 1740, las revueltas, porque son como unas bisagras de fidelidad. Se supone que estos españoles con raíces en el territorio pueden movilizar recursos y son fieles a su nación de origen, la castellana básicamente, o la que fuera, y por tanto son muy estratégicos en esta dinámica. Hay algunas familias destacadas, no voy a extender, yo creo que me quedan 3 minutos. ¿No? Sí. Bien, porque además tienen la visita al Real Sitio, con lo cual va a ser todo muy continuado. Va a pasar del Palacio Regioducal de Milán al Real Sitio de Aranjuez. Bien, resumiendo en 3 minutos, lo cual es interesante. Estas familias tienen distintos nombres: están los Salazar, están los Manrique, los Suárez, los Rosales, los Patiño, los Casado, luego hay otras familias, los Bolaños, los Alaciel. Y estas familias lo que hacen es, paso rápido, bueno, este es una mala reproducción del cuadro como donante, los Pedro de José Bolaños. Lo que hacen estas familias es lo que sucede en el reinado de Carlos II, en la segunda del 17, es que estas familias han pasado un siglo, el siglo famoso, las 3 generaciones en la ciudad de Milán. Tienen certificados de que están residiendo durante 3 generaciones en la ciudad de Milán. Con lo cual, durante el reinado de Carlos II, empiezan a pedir su admisión al patriciado milanés. ¿De acuerdo? Entonces comienza una relación curiosa. Lo que había retardado un siglo antes el patriciado ahora se convierte en el inicio de una introducción de españoles en el patriciado milanés y en el gobierno de la ciudad de Milán. ¿De acuerdo? El primer hito, durante el reinato del duque de Osuna, que acabamos de ver rápidamente, es en 1671 los Salazar, nieto del gran canciller Diego Salazar, entran en el patriciado milanés y entran en el Consejo de 60 decuriones. Es la primera familia española que entra en el Consejo de 60 decuriones. Entonces, una investigación, digamos, reciente que tengo entre manos es, digamos, clarificar todo el proceso de introducción en el decurionato de estas familias desde 1771 en adelante. ¿De acuerdo? Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Que en los años 80 ya hay otra familia, que son los Manrique, en 1981. Los Rosales están persiguiendo este objetivo. Los Patiño están persiguiendo este objetivo y para eso consiguen la Civitas milanesa, que la concede el Senado de Milán con la autorización del Consejo de los Decuriones, con una propuesta nuevamente del Consejo de Decuriones. Es decir, son caballeros de la Orden de San Juan de Gollado, entran en las confraternidades religiosas del patriciado, han emparentado con el patriciado, consiguen a veces previamente la cittadinanza de Lodi y de otras ciudades menores, van acumulando méritos de honor internos y externos para dar ese paso de la admisión al patriciado milanés, y eso es lo que estoy investigando últimamente. Entonces, me llevaría algún tiempo, más de un minuto, explicar todo este proceso, pero justo cuando muere Carlos II en Madrid, en noviembre de 1700, el 1 de noviembre de 1700, buena parte de las familias están a punto de dar el salto. Por ejemplo, los Patiño ya han, digamos, entrado en la confraternidad de San Juan de Gollado y están a punto para entrar en el decurionato de Milán. De hecho, los Rosales quieren entrar en 1700 y el que entonces vicario de provisión, Pirro Visconti, le rechaza diciendo que no quieren estas familias aquí, que han provocado el descontento en la ciudad del patriciado milanés y que no quieren ver a los españoles gobernando la ciudad de Milán. Y eso lo dice de un modo u otro en una acta pública de los conservadores de órdenes, etc., ante la propuesta de Baltasar Rosales de entrar en el decurionato. ¿Qué es lo que sucede? Un choque entre distintas familias. Como el marqués Pirro Visconti luego pasará al lado de los Habsburgo en la guerra de sucesión, queda vacante su puesto decurional y lo ocupará un Rosales, vengándose 6 años después de haber sido excluido. Pero es más complicado. Baltasar Rosales era primo de Isidro Casado y de José y Baltasar Patiño. Todos eran primos entre sí, estos genízaros, estas 3 familias que eran las más importantes, los Rosales, los Casado y los Patiño, y se dividen por la guerra de sucesión. Los Rosales se quedan en Milán y de hecho Baltasar Rosales, que ha entrado como decurión en el puesto de Pirro Visconti, se casará con la hija de Pirro Visconti y se mete en el patriciado milanés y hace carrera al servicio de Carlos, el futuro Carlos VI, y que pasa de Barcelona a Viena. Y en cambio los Patiño y los Casados son de los pocos milaneses que son fieles a Felipe V, abandonan la Lombardía y pues José Patiño es muy mal grabado, yo lo tengo mejor en mi casa, está señalando Italia y básicamente Milán. José Patiño acumulará 4 de las 5 secretarías de Estado y despacho de Felipe V. Los Patiño, que están a punto, que tenían su madre en Milán y que están a punto de entrar en el decurionato, asumen junto a otros exiliados italianos el gobierno, la dirección del gobierno de Felipe V y de Isabel de Farnesio, y movilizan todos los recursos militares para recuperar Italia. Lo intentan con Cerdeña, con Sicilia, ante Ponce Alberoni, lo intentará el propio José Patiño con la instauración de Carlos de Borbón en Nápoles y Sicilia, y la aplicación de Felipe V en ellos, y habrá posteriores intentos de ocupar Milán. De este modo, sigue existiendo una María Rosales en Milán, en nuestros días, por doña Rosales, que es descendiente de esta familia patricia, y los Patiño, José Patiño como principal primer ministro de Felipe V y su hermano Baltasar Patiño como embajador en París, creando los patrios de familia, serán el eje borbónico de gobierno cuyo objetivo era recuperar Italia. Gracias.